Bienvenidos al primer capítulo de la materia de redes y sistemas distribuidos. Esta es la primera parte de la introducción, donde vamos a intentar revisar los fundamentos de las redes. Vamos a tratar de entender cuál es el concepto que es una red, cuál es el objeto de estudio que nos va a motivar y a unir a lo largo de la materia. Y para esto vamos a revisar una serie de filminas en esta clase el día de hoy y vamos a referir a los alumnos que se interesen en leer un poco más en detalle y poder profundizar en estos temas o revisarlo en sus propias casas en lo que es la bibliografía de la materia, ¿sí? En particular este capítulo 1 se corresponde con el primer capítulo del libro de Kurose, A Top-Down Approach, y también se corresponde con el libro de Tannenbaum. Bueno, entonces la pregunta disparadora de este capítulo es ¿qué tipo de máquinas queremos poder interconectar por medio de estas redes? Hoy, como todos sabemos, todos tenemos teléfonos celulares, ¿sí? Smartphones, tenemos PCs, existen notebooks, tablets, un montón de dispositivos, de videojuegos, de entretenimiento y mismo, ¿sí? También objetos de hogar, como los electrodomésticos, y estamos hablando ya inclusive de automóviles y mucho más que son objetos que hoy se conectan a esto que conocemos como Internet. En la materia vamos a tratar de descubrir cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones que permiten que estos dispositivos se conecten entre sí por medio de una gran nube, una gran conexión que se llama Internet y pueden acceder prácticamente a cualquier recurso electrónico que existe en el planeta, ¿sí? Por medio de esta gran red tan masiva. En general, el nombre que reciben estos elementos que se conectan a la red es dispositivos, ¿sí? O sistemas finales, un término menos utilizado, y en inglés, ¿sí? Se lo conoce mucho, lo van a ver muy repetido como el nombre de host. Acá lo marco con el láser. Em, Host, es interesante ver que lo que quiere decir host en inglés viene de la palabra de recibir, ¿no? De albergar a alguien, ¿sí? O hostear a alguien, conocerán esa palabra en inglés traducida, hecha español, ¿sí? Españolizada, donde hostear a alguien es fundamentalmente recibir a alguien en tu casa, por ejemplo, ¿no? Y los sistemas finales o los nodos, estos finales, insisto, como las PC, como los notebooks, etcétera, se llaman host porque en realidad lo que almacenan o lo que albergan en sí son aplicaciones de red, son aplicaciones que se conectan a este Internet y por medio de esta Internet, por medio de esta gran red, se pueden conectar, ¿sí? A otras aplicaciones y formar lo que se llama comúnmente como sistema distribuido, de ahí el nombre de la materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar conectando en redes? Son sistemas finales, host o dispositivos que sobre sí mismo corren aplicaciones que intentan comunicarse entre ellas con el fin, ¿sí? De formar un sistema distribuido que tiene, por supuesto, fines diversos de acuerdo a cuáles son cada una de las aplicaciones que uno quiera interconectar. En esta slide vemos una imagen un poco más, digamos, de cuestiones divertidas, ¿sí? Que hoy conecta el Internet, que hace años no existía esto, ¿sí? Por eso un poco la revolución que está trayendo Internet hoy en lo que es este término, digamos, de dispositivos interconectados, donde los dispositivos ya no son solamente una computadora donde hay un humano por detrás como usuario, sino que son ya dispositivos que son objetos, ¿sí? De ahí viene este término también tan popular que existe hoy, que es la Internet de las cosas. Y entonces no es ya extraño, ¿sí? Pensar en objetos como, no sé, mismo lamparitas, bombitas de luz de las casas, tostadoras o mismos elementos que son objetos que no son una computadora per se, ¿sí? Que no tienen su monitor, su teclado, su mouse y demás, pero sin embargo sí son una computadora en el sentido de que tienen un sistema operativo, de que tienen una aplicación hecha en software que corre sobre ese aparato o ese objeto y esa aplicación hace uso de algún servicio de Internet, ¿sí? O algún servicio de red al cual se conectan. En muchos de los casos, en Internet de las cosas, al ser, digamos, objetos relativamente poco poderosos en términos de cómputo, de poder de cómputo,
Generalmente son un mero reporte de alguna métrica, no sé, por ejemplo, un electrodoméstico de la casa que reporta, no sé, la humedad o el estado, si de ese electrodoméstico, pero no deja de ser, desde el punto de vista conceptual, un host, ¿sí? O un dispositivo como esto de lo que veníamos nombrando recién. Entonces, como decíamos, dispositivo IoT tiene como rol intercambiar datos, ¿sí? Con otros dispositivos por medio de aplicaciones interconectadas en nuestras redes. Por supuesto, pueden recolectar datos de otros dispositivos y, por supuesto, enviarlos a servidores centralizados para que esos datos sean procesados. En general, todo este paradigma de IoT que hoy está tan de moda, o Internet of Things, o Internet de las Cosas, como venimos diciendo, se basan fuertemente en este principio, digamos, de que el dispositivo tiene un poder de cómputo muy reducido, una memoria muy reducida, y que simplemente tiene algún sensor, ¿sí? O en el mejor de los casos algún actuador que ejecuta alguna instrucción y permite ejecutar alguna acción en ese dispositivo, pero en la mayoría de los casos son instrucciones o datos muy pequeños que se reportan a un servidor centralizado, ¿sí? Que colecta datos de potencialmente una gran cantidad de dispositivos, ¿sí? Porque estamos hablando de miles o centenas de miles o inclusive millones de dispositivos que reportan datos muy chiquitos, pero que al ser considerado en su totalidad pasa a ser una cantidad de información bastante masiva y da lugar a esta terminología tan popular también que hay en el día de hoy el tema de la Big Data, ¿sí? Como el gran dato o la gran cantidad de datos, ¿sí? Por eso decimos que en general esta terminología de IoT viene muy de la mano de esta, a su vez, de esta otra terminología de la Big Data. Pero bueno, lo importante es entender que con el concepto de Internet de las Cosas, si bien es algo muy importante al día de la fecha y probablemente una de las aplicaciones más motivantes actualmente de lo que es la Internet y de lo que son las redes, no dejan de ser solo una parte, solo un elemento, ¿sí? De un concepto mucho más grande y mucho más superior, que es fundamentalmente lo que podríamos llamar como redes de computadoras, donde estos dispositivos, en el caso de IoT, por ahí pequeños dispositivos de cómputo, ¿sí? Que ejecutan una acción muy simple, pero también una red de computadoras en su concepción más amplia, por supuesto que también incluye computadoras como las que hoy usamos para trabajar, computadoras para hacer streaming de video, computadoras para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Hoy, y que motiva, supongo, a cada uno de ustedes a estudiar licenciatura en informática y no estudiar otra carrera, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo para ahí les invito a hacerse es preguntarse qué sería de las computadoras si no hubiese internet el día de hoy. Hacer ese ejercicio supone plantearse una hipótesis muy difícil de pensar, ¿sí? Probablemente yo creo que no, difícilmente hoy la computación sería lo que es sin una conexión a red, ¿no? Imagínense hoy una laptop que no tiene una conexión de Wi-Fi o que no tiene un cable de Ethernet para conectarse a Internet. La verdad que la utilidad que pueda tener ese dispositivo es relativamente limitado, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena decir que el concepto de redes de computadora, que es lo que nos juntamos a estudiar en esta materia, es una de las razones principales por la cual hoy vivimos esta revolución de la informática y hoy podemos estar teniendo estas clases de manera virtual como la estamos teniendo y podemos desarrollar una vida o la vida que hoy desarrollamos de la manera que la desarrollamos. Entonces, para revisar un poco, conceptos muy clave y muy fundamentales, y acá no hay nada, no hay ninguna magia en esto. Entonces, una red de computadores es por supuesto un conjunto de estos sistemas finales que nombramos, un conjunto de hosts, un conjunto de dispositivos interconectados, ¿no? Y cuando decimos que están interconectados, en realidad lo que estamos diciendo es que al menos dos o más, ¿sí? Dispositivos están intercambiando, ¿sí? Información o datos entre uno y otro. A veces vamos a usar estas palabras datos o información de manera intercambiable, refiriéndonos a lo mismo. En términos conceptuales muchas veces no son lo mismo. En general, el dato hace referencia a justamente un dato relativamente crudo, que por ahí no tiene un procesamiento determinado,
cuando en realidad información hace referencia a un dato ya procesado, donde ya hay un valor de conocimiento en ese dato, por decirlo de otra manera. Eh, una imagen de algo que yo ya conozco es un dato, ¿sí? Conceptualmente, pero en términos de información me aporta poco porque yo quizás esa imagen ya la conozco, ya la vi antes, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros en la materia podemos llegar a estar usando intercambiablemente esta palabra, pero sepan que en sentido más conceptual puede tener una diferente interpretación, ¿sí? Entonces, decimos que las computadoras están conectadas, ¿sí? E intercambian información por medio de esta interconexión. Hay un concepto muy importante a tener en cuenta que es para que exista un intercambio de información entre dos dispositivos, entre dos computadoras, necesitamos lo que se llama un medio de transmisión, ¿sí? Hay un medio por medio del cual estos dos hosts, estos dos dispositivos, hacen este intercambio de información. ¿Y estos medios qué puede ser? Un cable de cobre, ¿sí? Por ejemplo, un cable de Ethernet, ya vamos a estar estudiando qué es Ethernet, qué quiere decir esto y cómo funciona. Pero más de uno verá en su laptop o en su computadora, en su casa, que hay un cablecito, ¿sí? Un conector que es cuadradito, que parece el de un teléfono un poco más gordito, y de ahí sale un cable con muchos pelos adentro. Cada uno de estos pelos es fundamentalmente un cable de cobre, ¿sí? Eso es un medio de transmisión, que es un cable de cobre. Es un medio de transmisión, ya vamos a estudiar de un tipo particular que es acotado, ¿sí? Es donde la transmisión de la información sucede internamente de ese cobre. Pero también hay otros tipos de cables, como el cable de fibra óptica, ¿sí? Aquellos que en su casa tengan internet. Por ejemplo, acá en Córdoba de Claro, Claro provee en general servicios de fibra directo a la casa. Y van a ver que el cable de fibra es un cable relativamente finito, ¿sí? De un par de milímetros de grosor, que internamente, si ustedes lo abren, no lo hagan, porque lo van a romper, pero si lo llegasen a poder ver internamente, tiene un pelo de fibra, que es literalmente el grosor de un pelo, un poco más de un pelo, pero que es transparente. Es una fibra óptica que transmite luz internamente para transmitir esa información. Ese es otro ejemplo de medio de transmisión. Tanto el cable de Ethernet como el cable de fibra óptica son medios de transmisión que se llaman cerrados, son medios de transmisión donde la información fluye adentro de ese mismo cable y no sale hacia afuera. Pero hay otro medio de transmisión también muy, muy importante que es el medio de transmisión de radiofrecuencia, ¿sí? Por ejemplo, microondas. El medio de transmisión de radiofrecuencia es un medio abierto, opuesto al cerrado, donde la información se conduce por un medio, digamos, acotado, ¿sí? En el espacio. En el caso de la radiofrecuencia, estas se transmiten por el aire o es más, por el vacío también, claramente, ¿sí? Unas señales de radiofrecuencia no necesitan de un medio de transmisión en particular para transmitirse, como si es el caso de la electricidad que necesita el cobre, ¿sí? Este, los casos clásicos, digamos, ejemplos de radiofrecuencia que ustedes seguramente conocerán son, por ejemplo, como, ¿sí? Transmisiones tipo Wi-Fi, ¿sí? O de telefonía celular como 3G o 4G, que bueno, usan antenas en general y usan radiofrecuencia para transmitir. Todos estos son medios de transmisión y son fundamentalmente los que permiten hacer un envío y una recepción de datos entre dos o más computadoras. Fundamentalmente lo que llevan estos medios de transmisión de un lado al otro son señales. Son señales. Y cada señal, depende del medio, tiene una propiedad determinada. Si en el caso de la fibra óptica estamos transmitiendo luz, en el caso del cable estamos transmitiendo electricidad, voltaje, o en el sentido más estricto de la física estamos transmitiendo electrones, ¿sí? Y en el caso de radiofrecuencia estamos transmitiendo una señal de radiofrecuencia, ¿sí? El que se ponga por ahí muy estricto con la terminología, por supuesto que radiofrecuencia uno transmite fotones y la luz también es fotón. De hecho, la luz es un tipo de radiofrecuencia de muy alta frecuencia, pero sea cual sea el caso, estamos hablando de que se transmiten señales. Bien, entonces, estas redes de computadoras interconectadas por medio de transmisión que transmiten señales de una a otra, como decimos, sirve para conectar hosts que hostean, insisto, aplicaciones. Y estas aplicaciones tienen como objetivo compartir recursos, ¿sí? Estamos hablando de compartir recursos de hardware,
podemos compartir recursos de almacenamiento, podemos compartir impresoras, ¿sí? Por medio de estas redes, simplemente compartir archivos. Sí, fíjense que estos dos ejemplos son muy particulares porque es fundamentalmente lo que hace internamente un sistema operativo de todas maneras, ¿no? Un sistema operativo dentro de un mismo sistema de cómputo tiene un poco este objetivo también, que es cómo acceder al hardware de esa computadora y cómo compartir información dentro de esa misma computadora, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de esta analogía entre redes y sistemas operativos, que hay varios temas interesantes para tocar. Em, Obviamente se usa como medio de comunicación entre personas. Acá ya hay un tercer aspecto que no se parece necesariamente a un sistema operativo, pero se parece mucho más a qué? A una red telefónica, ¿sí? Ya vamos también a tocar un poquito el tema este de cómo conceptualmente en realidad Internet es como una suerte de mezcla de lo que era el mundo de la ciencia de la computación por allá por los 60, los 70, que estaban muy concentrados en desarrollar sistemas operativos, con un mundo muy diferente, quizás más técnico, de lo que es la telefonía, ¿sí? Que justamente el objetivo de la telefonía era compartir voz, ¿sí? Por largas distancias y ofrecer un servicio de intercambio de información entre personas, en este caso en forma de voz. La mezcla de estos dos mundos crea Internet y básicamente podemos compartir mail, chat, ¿sí? Hoy tenemos WhatsApp en nuestros bolsillos, que es como una evolución del teléfono, si se quiere, bueno, obviamente hace uso de estas redes de computadora para funcionar. Y en el sentido más amplio y más conceptual, obviamente, todos estos recursos que nos permiten socializar, nos permiten hoy trabajar, en nuestro caso nos permite dar clases, nos permite establecer hoy un mercado, un comercio electrónico que funciona por medio de Internet para todos aquellos amantes de mercado libre y por supuesto juegos y entretenimiento es algo que seguramente no falta como argumento válido para lo que es Internet. Pero ¿qué sucede, digamos? Estamos hablando mucho de Internet como una gran red, pero en términos más tratables o más manejables, al menos intelectualmente, generalmente algo que sí podemos tocar y palpar más cercano es una red hogareña, por ejemplo. Si una red tengo yo mi router Wi-Fi acá en mi casa, tengo una laptop en un lado, tengo mi celular conectado también a Wi-Fi en casa, y ya ahí tengo una red, ¿no? ¿Sí? Tengo una pequeña red local, este, por ejemplo, en ese caso serían tres nodos, ¿no? Tengo un celular, una laptop y un router, por ejemplo, ¿sí? De los cuales mi celular y mi laptop tienen aplicaciones y por ende esos dos son host, ¿sí? Y además tengo un enrutador. Ahí tenemos una red muy simple. Después mi vecino puede tener otra red parecida. Mi vecino puede tener otra red parecida y así sucesivamente. Lo que está faltando es cómo conecto yo todas esas redes, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo con Internet es interconectar redes, porque a su vez, cuando yo me interconecte con mi vecino, me interconecto con toda la cuadra, puedo hacer una red con todas esas redes, es una red de redes, y después armo otra red de redes con el barrio, y después otra red de redes a nivel ciudad, y después hago una red de redes a nivel país, ¿sí? Y fíjense cómo uno puede escalar, ¿sí? Hasta hacer una red mundial como es Internet, ¿no? Y de hecho, esta es la razón de ser por la cual Internet se llama como tal. Es una interconexión de redes. Net en inglés es redes. Entonces, Internet es una gran red de redes, así se lo conoce mucho por ahí, han escuchado alguna vez esa terminología y es fundamentalmente el concepto clave que nosotros vamos a estar trabajando en la materia. Ahora, hay diferentes tipos y lo podemos clasificar de diferentes maneras. En general, una manera muy clásica de clasificar los tipos de redes es por medio de la distancia o el área, ¿sí?, en el cual se encuentran los hosts o los dispositivos que forman esa red. Acá tenemos una clasificación, ¿sí? Cuando tenemos distancias del orden de metro, ¿sí?, hasta distancias del orden de miles de kilómetros. Obviamente, cuando estamos hablando de muy poca distancia, en general estamos hablando de lo que se llama redes de área personal. Clásico ejemplo de este tipo de redes es Bluetooth, por ejemplo, donde puedo tener en mi bolsillo mi celular y por medio de este Bluetooth, que es un protocolo de red, ¿sí?, de lo que eventualmente estudiaremos también en algún punto de la materia, se puede conectar con un dispositivo auricular,
por ejemplo, ¿sí? Entonces, quizás en el orden de 1 metro o un poquito más, tenemos una red formada ahí, ¿sí? Entonces, una red que se llama de red área personal. Después, cuando empezamos a trabajar en distancia dentro de lo que es quizás un cuarto, un edificio o un campus, por ejemplo, estamos hablando de red de áreas locales. Es una clasificación de un tamaño ya un poco mayor, ¿sí? Y por ahí protocolos que pueden ser familiares a esta distancia son, por ejemplo, Wi-Fi. ¿Sí? Wi-Fi es un protocolo que tiene centenas de metros de alcance, asumiendo que no hay ningún obstáculo en el medio. A medida que agregamos paredes y demás, esa distancia cae fuertemente. Pero Wi-Fi, por ejemplo, es un claro ejemplo de un protocolo de área local donde se clasifican, ¿sí?, en esta distancia en el orden de metros y kilómetros. Pero también tenemos, si seguimos escalando en distancia, cuando los dispositivos de nuestra red se dispersan en el orden de los 10 kilómetros o más, ya estamos hablando de estas redes del tipo metropolitana. Ya son redes que necesitan otro tipo de protocolo, ya son otros los desafíos. Un ejemplo muy clásico, ¿sí?, de este tipo de redes es la red de telefonía celular, 3G, 4G, 5G, el G que ustedes quieran. En general, una radio base de telefonía de 3G puede tener cobertura de varios kilómetros, ¿sí? Y esto técnicamente, de acuerdo al concepto que acabamos de definir hoy, también es una red, ¿sí? Entonces nuestros celulares se conectan a una antena, a una radio base, que potencialmente está varios kilómetros de distancia, ¿sí? Normalmente es menos, cada vez a medida que vamos avanzando en generación, ya estamos por la 5G, esa distancia se empieza a hacer cada vez menor, ya vamos a estudiar un poco el porqué de esto. em, pero sobre todo las tecnologías más viejas, como 2G, en general uno puede tener una radio base que cubra quizás 20 kilómetros de distancia sin mayores inconvenientes, ¿sí? Entonces, este tipo de redes, ya más distantes, se denominan redes de área metropolitana. Yendo un poquito más allá, obviamente que también tenemos redes mucho más amplias, a nivel de centenas de kilómetros. Estas redes se llaman redes justamente de área amplia, Wide Area Networks, y el tipo de conectividad que estamos hablando acá ya raramente es del tipo inalámbrica. Hay un caso que sí, que es por ejemplo la comunicación satelital, donde un satélite puede establecer enlaces con dispositivos en tierra, quizás a una distancia de centenas de kilómetros, ¿sí? Ese es un caso donde el medio de transmisión es inalámbrico. Pero en general estos enlaces del tipo Wide Area Network que vamos a estar viendo, estamos hablando de enlaces cableados de muy larga distancia, tanto de cobre como de fibra óptica, ¿sí? Para conectar, por ejemplo, entre ciudades, ¿sí? Un poco lo que hace quizás ARSAT en Argentina, como para dar un ejemplo. Y bueno, obviamente, una red a nivel planetario estaríamos hablando ya de Internet. Algo que sucede es que fíjense los ejemplos que yo los fui dando, desde el ejemplo de Bluetooth con el celular en el bolsillo, hasta la Internet a nivel planeta. Algo es que mientras más chica es la distancia, en general estamos trabajando con estrategias de difusión. Esto qué quiere decir que emito una señal como base Bluetooth y cualquiera que está cerca me puede escuchar. Porque hago una difusión, en inglés esto se llama broadcast, por ahí a algunos les suena, em, y cualquiera que esté cerca me va a poder escuchar esa señal. Eso se llama difusión. Y es útil en distancias cortas, porque a medida que yo me alejo de ese dispositivo que está emitiendo energía de manera omnidireccional para todos lados, esa energía naturalmente se dispersa muy rápidamente y se hace muy débil, ¿sí?, a medida que uno se aleja, ¿sí? Ahora, cuando yo me empiezo a alejar, lo que conviene hacer en general es hacer que esa difusión de la energía sea lo menos posible, hasta llegar a un extremo donde la energía no se difumina en lo más mínimo, sino que al contrario se concentra en una dirección específica, y es donde estamos hablando de enlaces ya generalmente cableados, ¿sí?, o de antenas de muy alta ganancia, como el caso satelital, que prácticamente concentran la energía en una sola dirección, y por ende en general hablamos de enlaces que se llaman popularmente como punto a punto, que es el opuesto al concepto de difusión, ¿sí? Donde hablamos, es un protocolo, generalmente son protocolos que uno puede hablar todos contra todos. Ya vamos a ver específicamente cuál es la definición de protocolo. Por ahí yo estoy usando la palabra un poco de manera adelantada ahora, pero ya lo vamos a ver en detalle.
contra un protocolo punto a punto donde básicamente es un host que habla con otro host y, no, y nada más, ¿sí? Es un punto a punto, es un uno a uno en lugar de un uno a muchos, como podría ser este concepto de difusión. Esta figura me parece interesante, me parece importante. Normalmente vamos a estar hablando de sistemas operativos de red, ¿sí? Porque estamos hablando de una red, ¿sí? Que corre un conjunto de nodos que tienen un sistema operativo que saben comunicarse en red, saben comunicarse en Internet y tienen los recursos necesarios para poder hacerlo, ¿sí? Esta imagen me parece muy importante porque resume mucho lo que venimos hablando en estos últimos minutos y de alguna manera nos indica cuál es la verdadera arquitectura que tenemos hoy en Internet, ¿sí? Eh, Me gusta esta imagen porque fíjense que cada una de estas regiones pintadas, que acá está, fíjense, son redes, son justamente redes, ¿sí? Fíjense que esto que tenemos acá es una red, esto que tenemos acá es otra red, esto es otra, esto es otra, e interesantemente, como les dije antes, estas redes están conectadas entre sí, ¿sí? Entonces lo que estamos teniendo acá en realidad es una red de redes, como les había dicho, o le hace lo que sucede con Internet. Tratemos de identificar los conceptos que vimos hasta ahora, ¿sí? Y algunos otros nuevos que están en esta imagen, lo que está acá en color rojo. Por un lado, como ya dijimos, tenemos dispositivos, ¿sí? Que son hosts que corren aplicaciones. Y acá en esta imagen hay muchos dispositivos. Tenemos acá una laptop, tenemos un celular, tenemos un semáforo, tenemos un automóvil, como veníamos hablando del Internet de las Cosas. Fíjense, acá tenemos computadoras, ¿sí? Computadoras, tenemos un servidor. Todo esto son hosts, que son los que se conectan a Internet para tener algún tipo de servicio. Después tenemos otros aparatitos muy interesantes. ¿Ves? Este tipo de aparatitos que tienen como una figura, como una cruz, que son como un disco. En general, estos se llaman routers. Vamos a ver a lo largo de la materia, por supuesto, que es un router, pero es como para empezar a tener una idea, un router es un dispositivo que no necesariamente tiene una aplicación, porque no necesita intercambiar información con otra aplicación en sí misma, pero sí cumple un rol muy importante que es reenviar datos de un lado a otro. Por eso en general cuando vemos router, que son estos discos que tenemos acá, estos discos, tienen en general múltiples entradas y salidas, ¿sí? En general tienen, por ejemplo, este que tenemos acá tiene 4, se habla con 4 nodos alrededor. Este que tenemos acá tiene 3, ¿sí? ¿Qué hace un router? Básicamente para un paquete o una serie de datos que viene por una de sus interfaces, puede decidir por cuál de las otras interfaces reenviarlo, ¿sí? Entonces de esa manera uno puede construir un camino, idealmente, de cualquier, en este caso que tenemos en esta imagen, de cualquier host o dispositivo a cualquier otro host o dispositivo. ¿Cómo podemos hacer? Sigamos un ejemplo. Fíjense que tenemos resaltada esta laptop que está acá arriba y tenemos también resaltado este servidor que está acá abajo. Y esto tranquilamente podríamos ser nosotros mismos queriendo acceder, no sé, al sitio de FAMAF, ¿sí? En la UNC. Cuando nosotros cliquemos en el browser y ponemos la URL de FAMAF, estamos sentados en esta laptop de acá y apretamos Enter en la URL. Lo que sucede cuando hacemos esto sucede en una gran serie de pasos, que son cosas que vamos a ir descubriendo en la materia, pero a los fines de explicativos por ahora, esta laptop lo que va a hacer es conectarse con esta antena que está acá, con el laptop que tiene una antena, estamos hablando del sistema de 4G, por ejemplo, en este caso, como dijimos, sistema de radios que permite conectar redes de área metropolitana. Esta antena está conectada a un router, este router va a reenviar esa información, en este caso, a esta red, ¿sí? Y esta red va a reenviar esa información a otro router, este router la va a reenviar a este a este a este a este a este, y esa información va a llegar al servidor. El servidor va a decir, ah, están queriendo información sobre la página de FAMAF. Y ese servidor va a responder por un camino potencialmente igual o no, ¿sí? Y esa información va a volver a fluir por esta red y gracias a estos enrutadores, esa información va a poder ser destinada y llegar de vuelta al
a la persona que hizo el pedido en particular de ese dato o esa información, ¿sí? Los routers tienen ese rol, ¿sí? Ya lo vamos a estudiar en detalle. ¿Cómo puede saber un router a dónde reenviar esa información o cuándo no reenviarla? Es un tema de enrutamiento, ¿sí? Por eso su nombre de router, ¿sí? O enrutador. Y es uno de los temas fundamentales de redes, como se podrán imaginar, que es poder entender cómo podemos hacer funcionar eso en la red. También tenemos otros dispositivos, dijimos que hay switches también, ¿sí? Que en este caso, para entender los iconitos, es esta cajita cuadrada que está acá. El switch, a diferencia de un router, también cumple de alguna manera una función de reenviar información, pero en general son menos inteligentes y cumplen más bien un rol de distribuir la información de manera local. Por eso en general un switch, como está acá, es un distribuidor de datos, ¿sí? Y conecta estos dos servidores a un router, ¿sí? Eso también vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre switch y router. Puede que quede confuso por ahora, no se preocupen, pero quiero que entiendan la visión global, ¿sí? De lo que tenemos acá. Otra cosa que hablamos también son los enlaces de comunicaciones, que es cómo se conectan estos dispositivos o estos hosts por medio de, que dijimos que eran los medios de transmisión. Fíjense acá, tenemos por ejemplo un medio de transmisión cableado que va por medio de unos postes, como se puede ver en este dibujito. Y esto es lo que está simbolizando en este caso es la línea telefónica, ¿sí? Muchas de nuestras casas tenemos conectividades del tipo ADSL, Asynchronous, no me acuerdo qué era la D, pero era Subscriber Line, Asynchronous Digital Subscriber Line, si no me equivoco, y que en Argentina, por ejemplo, un prestador de este servicio, que ya cada vez que no existe más, pero sigue dando servicio, digamos, lo van cerrando de a poco, es Arnet. Aquellos que tienen un cable telefónico en su casa pueden usarlo para enviar información a un servicio, a un proveedor de servicio de Internet o ISP. Ya vamos a ver también esto. Por eso está esa letrita acá, ISP, es Internet Service Provider. Sepan ustedes disculpar, pero hay muchas siglas que están en inglés, hay muchos nombres que están en inglés. Nosotros lo vamos a estar usando en inglés y en español indiscriminadamente. Les sugerimos que por lo menos lo aprendan en inglés porque en general en el mundo real, fuera de la universidad, probablemente vayan a necesitar saber cómo se usa estos nombres tanto en español como en inglés. Y después si también tienen que buscar algo en algún buscador, es mucho más fácil en general encontrar información si ponen el nombre en inglés. Dicho esto, volviendo a los enlaces de comunicaciones, acá tenemos una red hogareña, fíjense que es una red de home network que se conecta por medio de instrumentos de telefonía, ¿sí? Cable de telefonía, para conectarse a un servidor del tipo ISP, ¿sí? Un proveedor de internet, ¿sí? Ese es un enlace de comunicación. Acá arriba, en el ejemplo que vimos recién, hay otro tipo de enlace, que es este enlace inalámbrico que hablamos también. Fíjense que acá este laptop se conecta con una antena, un enlace de radiofrecuencia, y esa antena después se conecta a internet, ¿sí? Por medio de probablemente un enlace cableado, ¿sí? Dijimos que estas regiones pintadas y sombreadas son redes en sí mismas, se lo dijimos a esto. Y otro elemento interesante que hay acá es estas palabritas en color azul. IP, TCP, 4G, Ethernet, HTTP. ¿Qué son estos? ¿Qué quiere decir estas letras? Bueno, estos son protocolos. Les dije que íbamos a tratar de descubrir hoy qué son protocolos. En este caso estamos hablando de protocolos que conectan diferentes partes de este sistema. El protocolo IP es el más conocido. IP quiere decir Internet Protocol o protocolo de Internet, y justamente, como su nombre indica, es el protocolo que hoy conecta a Internet. Es la columna vertebral de Internet, lo vamos a estudiar profundamente en la materia. Les va a resultar muy conocido también. TCP es Transfer Control Protocol, que es otro protocolo muy usado, ¿sí? En Internet. También nombramos Ethernet hace un rato. HTTP es otro protocolo, por ejemplo, que se usa para navegar en la web, ¿sí? Muchos podrán ver en su browser
Si van al explorador arriba, siempre cualquier página empieza con http dos puntos barra barra. Eso quiere decir que para cargar esa página están haciendo uso de un protocolo de Internet que se llama HTTP. Entonces, otro elemento fundamental para conectar a Internet, además de los hosts, los dispositivos, los routers, las redes, los enlaces, son los protocolos, que es lo que es, digamos, la lógica de software que corre encima de toda esta infraestructura que es más bien de hardware. Fíjense que casi todo lo que estuvimos hablando, dispositivos, router, enlaces y redes, son infraestructura de hardware sobre el cual corren protocolos, que es lógica de software, y sobre el cual corren aplicaciones al fin y al cabo, sobre el cual aplicaciones piden servicios para acceder a este tipo de redes. Entonces, esto ya lo dijimos, un poco repasando. Entonces, las aplicaciones son al fin y al cabo el instrumento de software que corre sobre un host, ¿sí? Recordemos que la palabra host viene de hostear y lo que están hosteando estos hosts justamente son aplicaciones, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, para compartir recursos, para comunicar, para socializar, etcétera, cualquier aplicación que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Y lo que hace una aplicación de red es acceder a servicios de red, ¿sí? Ofrecidos por un sistema operativo de red, ¿sí? Que se encarga de hacer uso de todo este hardware que vimos antes, todos estos protocolos, ¿sí? Y todo este hardware que vimos antes, no lo sabe usar justamente el sistema operativo de red. Linux es un sistema operativo de red, Windows es un sistema operativo de red, Android es un sistema operativo de red. Hoy, en términos reales, cualquier sistema operativo es sistema operativo de red, porque como dijimos al principio, hoy una computadora sin conexión a una red no es una computadora o no tiene prácticamente, o tiene poco sentido y poca utilidad, ¿sí? Así que en general, cuando hablamos de sistema operativo de red, estamos hablando de prácticamente cualquier sistema operativo. Las aplicaciones de red hacen uso de lo que son APIs, ¿sí? O Access Point Interface, en inglés, eso quiere decir APIs, para pedirle al sistema operativo de red que ejecute alguna acción en esa red, ¿sí? Hoy el tema de APIs es muy conocido en la industria del software, ¿sí? Hoy prácticamente cualquier aplicación que uno haga termina usando alguna API, donde una API es, eh, en inglés se usa la palabra endpoint, ¿sí? Donde uno va y pregunta, hace una consulta a un endpoint y ese endpoint responde algo. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces uno puede hacer, por ejemplo, una API para pedir la hora, donde yo uso algún protocolo como HTTP, por ejemplo, para pegarle a un servidor y pedirle la hora y ese servidor me responde la hora, básicamente. Eso es una API. Y esa es la manera por la cual las aplicaciones acceden a servicios de red ofrecidos por el sistema operativo de red. Y otra manera de hacerlo es también por lo que se llaman middlewares, que también lo vamos a ver un poco a continuación. Y esto un poco entonces nos lleva a comentar para qué es lo que vamos a enseñar en la materia, ¿no? Y vamos a enseñar esto, vamos a enseñar cómo están organizadas estas redes, ¿sí? Ya lo estamos, fíjense cómo esta pequeña introducción que hicimos nos empieza a permitir a entender, a pensar eso. Queremos entender cómo funcionan estas redes, cuáles son las tecnologías que hacen que esas redes funcionen, em, cómo es la lógica del sistema operativo de red que funciona ahí arriba y sus protocolos que trabajan y permiten conectarse a esta red. Y obviamente el fin último, digamos, de la materia es entender toda esta lógica para que, bueno, eventualmente ustedes también sepan y aprendan a desarrollar aplicaciones de red, ¿sí? Entendiendo sobre todo qué es lo que está pasando por debajo, ¿sí? De las APIs o de los middlewares que nombramos recién. Entonces, esta fue una de las primeras metas de hoy, que fue comprender cuáles son los distintos tipos de red de computadora. La pregunta que quizás vale la pena hacerse es ¿por qué queremos estudiar, ¿no? Este tipo de redes? Y bueno, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Sí, hoy diferentes tipos de redes conectan hogares, empresas, instituciones, ¿sí? Proveedores de servicios, este,
y hoy dan forma, digamos, ¿no? a lo que es la Internet hoy en día. Entonces, a lo largo de la materia, lo que vamos a estar haciendo es poder básicamente comprender cómo estas redes, ¿sí? se están organizadas y fundamentalmente cómo funcionan, cuál es la tecnología que las habilita, y vamos a tratar de entender cuáles son los fundamentos teóricos, ¿no? de estas tecnologías para así poder entender también a dónde van a avanzar hacia el futuro, digamos, porque estas tecnologías cambian año a año, sí, tenemos cada vez nuevos servicios, nuevos protocolos, y lo más importante, más allá de aprender una tecnología en particular y entender cómo funciona, es poder aprender los fundamentos de esa tecnología que la llevan, digamos, a funcionar y que eventualmente sus fundamentos no cambien en el tiempo, ¿sí? Sino que solucionan un tipo de problema en particular de una manera específica. También vamos a ver, aprender a diseñar estas redes, ¿sí? Simplemente vamos a aprender a poder hacer un despliegue de estas redes, a configurarlas, a entender qué es lo que hace falta saber para poder hacerlas funcionar como corresponde. Entonces, bueno, como dijimos, para cada tipo de red queremos entender cómo están organizadas las redes, cómo se envían mensajes adentro de estas redes. Todavía no hemos hablado mucho de estos mensajes. Hemos nombrado un poco la palabra paquete, ¿sí? Pero vamos a estar hablando un poco de estos mensajes y, por supuesto, entender cuáles son los problemas que tenemos que resolver para que estos mensajes se puedan enviar adentro de una red. Entonces vamos a ver un poquito qué son interredes y cómo es un poco la estructura del Internet, a pesar de que ya estuvimos hablando un poquito al respecto. Entonces, la pregunta disparadora de esta filmina es, bueno, ¿cómo comunicamos personas, ¿no? Que pertenecen, o hosts que pertenecen a redes diferentes? La respuesta ya la dimos en una figura anterior, que es justamente conectar red de redes. Como estuvimos hablando de este caso de que tenemos una red privada en nuestro hogar y queremos comunicar con una red a nivel barrio y a su vez con una red a nivel ciudad y así sucesivamente, lo que estamos teniendo es un conjunto de redes interconectadas o interred, ¿sí? Que da origen a esta palabra de Internet, ¿no? ¿Sí? Interred es un intento de españolizar la palabra Internet, que donde net es red, por ende Interred es de alguna manera la traducción al español de la palabra Internet, ¿sí? La vamos a estar usando de vuelta de manera intercambiable en las clases. Lo que no nombramos, un concepto muy importante, es lo que se llaman puertas de enlace. La puerta de enlace es justamente el punto o la interfaz de una red que permite salir hacia afuera de esa red y conectarse con una red vecina o una red de jerarquía superior, ¿sí? Este concepto es importante, así que para tener en cuenta que es una puerta de enlace y bueno, y como dijimos, Internet es justamente una interred. Bueno, un par de ítems muy generales sobre Internet, que ya lo hemos venido discutiendo. Bueno, hoy está formada por billones de dispositivos Internet, ¿sí? Un dato de color, digamos, interesante es que hoy Internet conecta aproximadamente el 50% de la población. Este es un dato por ahí que puede llegar a sorprender y pensar que uno de cada dos personas en el mundo tiene acceso a Internet parece ser bastante poco, ¿sí? Y esto por ahí invita también a reflexionar, digamos, sobre nuestra condición, ¿no? De privilegio de poder tener un acceso a Internet tan frecuente y permanente como todos seguramente nosotros estamos cercanos a tener, por lo menos. Pero hay un porcentaje de la población del mundo que queda fuera de estos servicios, ¿sí? Hay todo este, un conjunto, digamos, de personas, de instituciones que están pensando soluciones a cómo conectar al resto del 50% de la humanidad, ¿sí? Esto es un gran problema, pero la realidad es que hoy en Internet cuenta con miles de millones de dispositivos conectados, así que fíjense la escala que estamos hablando, ya no hablamos más de una casa hogareña, ¿sí? Una red hogareña con 3 nodos, sino que estamos hablando de miles de millones de nodos. Y bueno, y todos estos nodos corren aplicaciones de red, ¿sí? Que se conectan entre ellos, que se conectan a un servidor, y vamos a ver cómo, esto un poco más adelante, de qué forma tiene. La Internet ya dijimos que es una red que conecta varias redes entre sí, ¿sí? Y lo fundamental es que se envíen y reciban mensajes entre estos nodos, estos hosts o dispositivos finales, ¿sí? Y la manera por la cual estos mensajes se envían y se reciben es por medio de protocolos, que ya vamos a ver también qué es bien en detalle, que son fundamentalmente es el lenguaje que hace falta para hablar en Internet. Entonces, nos empezamos a meter un poquito en lo que es la estructura de Internet.
También retomando un poco la figura que vimos antes, ¿no? Donde tenemos diferentes redes conectadas. Em, lo que sucede es que en realidad los dispositivos o los hosts acceden a lo que se llama un ISP. Este es otro concepto importante en el mundo de Internet. ISP, ya lo dijimos, quiere decir Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet en español. Y en el caso nuestro, por ejemplo, en Argentina es Claro, es Arnet, es Fibertel, ¿sí? O, por ejemplo, aquellos que viven fuera de las grandes ciudades, suele haber cooperativas locales, ¿sí? En las comunidades, que también son ISP, ya vamos a ver de un tipo un poquito diferente. Todos estos proveedores de servicios, fundamentalmente lo que a uno le hacen es le entregan una interfaz, ¿sí? En el caso de Arnet, un cable de teléfono, en el caso de Claro, una fibra óptica, en el caso de una compañía celular, como Claro también, a uno le ofrece un chip, por ejemplo, ¿sí? Para acceder a la red 4G. Todo esto son proveedores de servicio de Internet que le dan a uno como un cliente, le dan un punto de acceso a su red, digamos, y por medio de ese punto de acceso uno puede acceder a Internet. Esto es fundamentalmente un ISP. Y hay ISP, por supuesto, de diferentes tipos, ¿no? Los que más conocemos nosotros probablemente son los residenciales, como el ejemplo que acabo de dar recién, ¿sí? Y también los, tanto a nivel cableado, ¿sí? Como a nivel radiofrecuencia, que también podemos decir que son eh, ISP que proveen puntos de acceso, ¿sí? Quizás más tipo de 3G o 4G, y también es otro tipo de ISP. También hay otros ISP que son más de escalas empresariales, ¿sí? En Córdoba, por ahí quizás a algunos les suene o en Argentina en general conozcan lo que es, por ejemplo, iPlan. iPlan es un proveedor de servicio de Internet a nivel empresarial que no prende un servicio, digamos, de velocidad baja o media, como uno puede contratar de Fivertel, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando quizás desde los 50 megas hasta los cientos de megabits por segundo de velocidad. Ya vamos a ver un poco eso también qué quiere decir. Pero un proveedor de Internet empresarial normalmente están hablando de anchos de bandas muchísimo más altos que tienen que estar preparados para que una empresa, por supuesto, pueda conectar a decenas o centenas de dispositivos a la red, digamos, a la Internet, ¿no? Y bueno, de la misma manera, proveedores de ISP a nivel universitario, por ejemplo, el UNC, existe un servicio de ISP, digamos, de escalas iguales o mayores de lo que sería un ISP empresarial. Bueno, nombramos también los ISP del tipo de tecnología celular, de 3G, 4G. Y bueno, hay algunos ISP también que verán por ahí que ofrecen servicios de acceso Wi-Fi. Por ejemplo, si uno en Córdoba se va al parque, ¿sí? De repente hay algunos nodos del gobierno de la provincia que uno puede conectarse a Wi-Fi, ¿sí? De manera gratuita, uno aprieta conectar y se conecta. Técnicamente, ellos para nosotros son un ISP también. Pero bueno, obviamente los ISP proveen un servicio para que nosotros nos podamos conectar con nodos o dispositivos que probablemente estén en otros ISP, ¿no? Entonces, naturalmente, estos ISP tienen que estar interconectados entre ellos. La pregunta es cómo están interconectados entre ellos. Fijémonos en esta figura, ¿sí? Cada manchita de esta celeste es una red, ¿sí? Diferente, una red de acceso que se llama aquí. Esta es una figura del libro de Kurose que les recomiendo que si quieren verlo un poco más en detalle lo pueden leer el de la bibliografía directamente. La pregunta es cómo conectamos los ISP. Asumamos que hay un ISP, ¿sí? En cada una de estas redes celestitas, ¿sí? Este puede ser Arnet, este puede ser Fibertel, este puede ser Claro, este puede ser, no sé, ISP de otros países, por ejemplo. La primera respuesta que uno puede proponer al respecto es la que sigue. Es básicamente conectar cada ISP con cada otro posible ISP, ¿sí? De tal manera de que cuando yo quiero acceder a un nodo en un ISP vecino, simplemente tomo el caminito que esté conectado con ese ISP y envío el paquete por esa interfaz, ¿sí? Por supuesto que esta idea puede ser buena cuando hay dos ISP, cuando hay tres también es buena, puede ser medianamente buena cuando hay cuatro, pero ya a partir de 5, 6 o 7 para arriba, la cantidad de interfaces empieza a escalar con O a la n cuadrado, ¿sí? Esto no es escalable, esto no funciona en el largo plazo, y a pesar de que efectivamente fue como inició Internet en esos momentos, ¿sí? Básicamente todas las redes estaban conectadas todas contra todas en un momento, en un inicio. Bueno, esto no escala en el largo plazo y esto no se puede sostener.
La manera un poco más inteligente de hacer esto es pensar en un ISP de ISPs, ¿sí? O cosa que acá se llama ISP global, que sería un ISP que funciona a escala mundial, ¿sí? Entonces este ISP global lo que puede hacer es ofrecer una interfaz, ¿sí? de su red para conectarse, que cada ISP en cada país del mundo se conecte a este ISP global, ¿sí? Entonces por ahí para estar de acuerdo en la terminología, vemos acá que tenemos ISPs de accesos que acceden a un ISP global de tránsito, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que en general estos ISP globales simplemente cumplen el rol de hacer un pasamanos de los paquetes y de los mensajes que se envían por medio del mismo. Pero bueno, la realidad es que no hay un ISP, digamos, a nivel global único, ¿sí? Que se encargue de conectar la Internet por sí mismo. Sí hay ISPs globales más importantes que otros, pero la realidad es que hay varios, ¿sí? Entonces, al haber varios, lo que también está sucediendo es que tenemos ISP globales, ¿sí? Conectados entre sí también, ¿sí? Eh, Esto es un poco, digamos, lógico, dada la geografía mundial, ¿no? Que a nivel la organización, a nivel país, a nivel continentes, eh, termina siendo bastante más práctico poder organizarse de esa manera y tener ISPs, por ejemplo, a nivel continental en Sudamérica, ISPs a nivel Estados Unidos, por ejemplo, Norteamérica, Europa, Asia y demás, y a su vez que estos ISP globales, ¿sí? permitan el acceso a ISP locales y estos ISP a nivel global se comuniquen entre ellos, ¿sí? Vamos, acá vemos que hay dos maneras de conectar estos ISP globales y es por medio de estos peering links, ¿sí? Que están acá, que son básicamente links entre pares y es fundamentalmente a acuerdos entre dos ISP globales, en este caso, por ejemplo, ISP-C e ISP-B, que entre ellos mismos establecen un enlace, ¿sí? Y se comparten los nodos, ¿sí? Los accesos de uno a otro, ¿sí? Por supuesto, sin tener que pasar por algún tercero. Esto que permite, ¿no? Obviamente, que simplemente con una conexión entre dos ISP hay que afrontar el costo de esa conexión y ya estos ISP ya están conectados y todos los nodos, ¿sí? Y todos los hijos, de alguna manera, o los ISP locales conectados a uno, van a de repente poder acceder a los ISP locales conectados del otro, ¿sí? Eso es una manera de conectar ISP globales. Hay otra manera de conectar ISP globales por medio de estos Internet Exchange Points, estos globitos azules o IXP. Estos IXP son ya una entidad diferente, ¿sí? Que tiene como objetivo justamente ser un conector de ISP globales, ¿sí? Son como grandes conectores, ¿sí? Entre diferentes ISP y en general tienen varios ISP conectados, ¿sí? Y funcionan como un gran enrutador, ¿sí? Entre diferentes ISP. Entonces, ahí vemos claro que digamos, la estructura de Internet se organiza en manera jerárquica, ¿no? Sí que hay niveles. Entonces tenemos ISP nacionales, ISP internacionales, ¿sí? Y tenemos estos ISP de más alto nivel llamados de capa superior o globales de tránsito, ¿sí? Todos estos ISP naturalmente compiten entre sí, tanto los nacionales, internacionales como los de capa superior, ¿sí? En general, mientras uno más arriba se va en la jerarquía, encuentra que estos ISPs terminan estando, digamos, formados por enrutadores de muy alta velocidad, ¿sí? Debido a la gran cantidad de tráfico que tienen que llevar estos, ¿no? Generalmente la imagen que tenemos son estos grandes data centers, ¿sí? Con muchos enrutadores trabajando en paralelo y atendiendo cargas de tráfico que están fuera de nuestra imaginación, al menos acostumbrado a lo que es un servicio de Internet tradicional hogareño, ¿no? Em, entonces, lo interesante de esto por ahí, este dibujo, es que más allá de estar interconectados entre sí, eh, hay como organizacionalmente cada ISP puede tomar decisiones locales, ¿sí? Respecto a cómo gestionar su tráfico, respecto a decisiones de enrutamiento, ¿sí? Entonces de esta manera el Internet termina siendo en sí mismo un gran sistema distribuido, ¿sí? Con decisiones que se toman a nivel local y que por ende tienen un impacto a nivel general, pero no hay como una entidad de control central, ¿sí? Que pueda tomar decisiones a nivel global, ¿sí? Esto es algo importante para entender cómo está formada la Internet. Entonces, bueno, obviamente los ISP globales o de tránsito que conectan estos grandes
son estos grandes puntos de conexión de ISP, no tienen una presencia, ¿no?, en una ciudad en particular o en una región del mundo, ¿sí?, sino bueno, que trascienden en general las fronteras, ¿no? Entonces, algo que se suele hacer, digamos, de esta situación es que existen lo que son ISP regionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como le hemos dicho, el ISPC puede ser un ISP a nivel latinoamericano, por ejemplo, ¿sí?, a nivel continental, y uno después termina teniendo ISP regionales, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, Claro es un buen ejemplo de un ISP a nivel nacional e internacional, porque claramente tiene una red que se despliega, digamos, a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Eh, pero a su vez, Claro, por ejemplo, da servicios a ISP regionales, que son estos amarillos que están acá, como podría ser, por ejemplo, una cooperativa, ¿sí?, en el río Ceballos, por ejemplo, ¿sí?, en un pueblo, o en una ciudad, perdón, más alejada, ¿sí?, de por ahí de los puntos centrales de conexión, ¿sí?, como podría ser en este caso Córdoba, la ciudad de Córdoba. Eh, bueno, y estos ISP regionales se organizan en general en maneras, como dijimos, en formas de, digamos, si bien son empresas, muchas veces son cooperativas y buscan lograr prestar servicios de manera local. Y muchas veces cuando existen estos ISP regionales, en general, como son más, digamos, reducidos en términos de recursos, normalmente se usan, por ejemplo, enlaces de comunicaciones de redes y con antenas, ¿sí?, hacia los hogares, en lugar de hacer un cableado de alta velocidad como de fibra óptica, ¿sí?, porque generalmente el modelo de negocio de estos regionales, de estos ISP regionales, tiene que ser bastante más chico que un modelo de negocio como el que podría tener Claro, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Entonces también existe esta otra categoría de ISP que son los ISP regionales. Para más información, también los invito a revisar la bibliografía para entender un poco más cómo se organizan estos ISP. Entonces, bueno, esto es un breve resumen, ¿sí?, de lo que estamos viendo recién. Cada ISP regional se conecta con un ISP global o de tránsito. Hay ISPs de acceso que pagan su acceso a una ISP regional, que a su vez ellos pagan a un ISP global de tránsito, ¿sí? Y, por supuesto, esto, como dijimos, un ISP regional puede cubrir un país entero más, y a ese ISP regional se le pueden conectar otros ISP regionales, ¿sí?, por medio de estos peering links que hablamos o estos exchange points. Pero nos falta un elemento más para poder completar, ¿sí?, esta estructura del Internet de la que estamos hablando, y es un poco lo que habíamos dicho ya al principio. Hasta acá hablamos básicamente de cómo se conecta el hardware, cómo se conectan los routadores, los cables, los enlaces, y formamos toda esta gran malla, toda esta gran red de conexión. Pero esta red de conexión no es absolutamente nada sin aplicaciones que corran sobre ella. Y acá es donde entonces empezamos a hablar de un elemento muy importante también de la estructura del Internet, que son los proveedores de contenido, ¿sí? Google, Facebook, Apple, etcétera, YouTube. Entonces, estos proveedores de contenido hacen uso de estas redes, ¿sí? Y de alguna manera tratan también a su vez de influir en estos ISP para, por supuesto, afectar cómo sus servicios terminan llegando a manos de sus clientes finales, que somos nosotros, ¿sí?, nuestros dispositivos conectados a estos ISP. Entonces, generalmente estos grandes proveedores de contenido se conectan obviamente directamente a un ISP regional o a un ISP de acceso, ¿sí? En general, eh, Google tiene, por ejemplo, a lo largo del mundo más de 50 data centers, ¿sí?, de tamaño para nada despreciable, que es una gran cantidad de ancho de banda, y esa velocidad que necesitan, por supuesto, necesitan estar conectados prácticamente directamente a un ISP, ¿sí?, de gran escala, en lugar de estar conectado a un ISP regional. Un proveedor de servicio de menor escala, por supuesto, que pueden estar conectados a ISP regionales, ¿no? Entonces, esto es un poco como queda esta figura, si por encima de todos estos ISP ponemos lo que es la generación de contenido, ¿sí?, los proveedores de servicios de gran escala, que básicamente es como que termina pisando, ¿no?, todo el resto de los ISP. Entonces, esta es la figura como quedaría para entender que por sobre toda esta estructura, toda esta arquitectura de hardware que venimos viendo hasta ahora, y con protocolos funcionando encima de esto,
damos vías, digamos, damos la posibilidad de que grandes proveedores de servicios puedan comunicarse, ¿sí? Desde sus propios servidores, ¿sí? Conectados a la red con sus propios usuarios, que seríamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo? Obviamente que la estructura de Internet es jerárquica, ¿no? Entonces, que básicamente tenemos diferentes tipos de red en cada una de estas jerarquías. Y si lo dibujamos de una manera jerárquica, terminamos viendo esto, ¿no? Tenemos estos ISP de acceso, ¿sí? Que eran las redes celestes que vimos al borde, que seríamos prácticamente nuestro punto de acceso, ¿sí? A los ISP. Tenemos ISP regionales, que dijimos que son, digamos, relativamente de menor escala. Y después tenemos los exchange points, ¿sí? Entre los diferentes eh, ISP regionales y ISP de mayor escala. Y a su vez también tenemos, fíjense acá tenemos los ISP regionales conectados entre ellos, ¿sí? Por estos peering links que habíamos hablado en algún momento, ¿sí? Y a su vez los grandes proveedores de servicios sentados lado a lado, ¿sí? Con los proveedores globales de gran escala ofreciendo el servicio, digamos. Entonces, esto es un poco como queda la estructura de Internet ordenada de manera jerárquica. Entonces, vamos a hablar un poquito más de lo que es Internet de las cosas, que lo veníamos, lo nombramos, pero creo que vale la pena revisarlo un poquito más, dado que esto está estresando el sistema de Internet. Internet no estaba pensado, ¿sí? Para dar servicio a centenas de miles de millones de dispositivos, como está pasando, ¿no? Normalmente una internet hogareño, un servicio de internet hogareño está pensado para dar servicio a una o dos PCs que pueda haber en un hogar, pero ahora de repente con este tema de la internet de las cosas, ese número escala probablemente a decenas, ¿sí? De dispositivos, si no centenas de dispositivos por hogar, y esto estresa muchísimo el sistema de internet, ¿no? En varios aspectos. Entonces, este es todo un desafío tecnológico que lo revisaremos en la materia porque fundamentalmente va a ser un tema a trabajar en los próximos años y es importante que ustedes tengan en mente de qué se trata esto, ¿no? Entonces, como dijimos, el tema de IoT es extender lo que, con la conectividad de lo que eran antes las computadoras, extenderlas a objetos, ¿sí? Sin necesidad de que haya un humano intermedio. Anteriormente, cuando uno da servicio de internet a una computadora, normalmente había un humano, ¿sí? Accediendo a ese servicio. Salvo que sea un servidor, ¿no? Que corre de manera autónoma, pero en general siempre estaba el humano muy en el medio, y el humano era el objeto final de esa conectividad. Con el Internet de las cosas, el humano ya no está más en el medio, es simplemente un dispositivo, como hemos dicho, un electrodoméstico, una bombita de luz, lo que sea, ¿sí? Que de repente se conecta para hacer algún reporte de alguna métrica, como dijimos, o permitir su control remoto, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero prender una bombita de luz desde mi celular, puedo usar la internet y llegar por medio del protocolo IoT para controlar la luz del comedor de mi casa, esté donde yo esté. Bueno, y de verdad que hay una amplia lista de siglas y de acrónimos para lo que es IoT. Por el momento parece bastante confuso y por el momento parece que se pisan uno a otros, pero van a haber conceptos como M2M, ¿sí? Que de alguna manera es IoT. M2M para mí era la manera vieja de llamar IoT. IoT no es algo nuevo, vamos a ser sinceros. Ya desde hace muchos años atrás se pensaba en conectar dispositivos sin humanos en el medio, ¿sí? Solamente que no tenía este nombre tan marketingero como Internet de las Cosas. En ese momento se llamaba Machine to Machine, ¿sí? Y es parte del ecosistema de IoT. RFID también lo van a escuchar por ahí, es como otra manera, digamos, de conectar cosas. Y que fundamentalmente el RFID trata de usar chips embebidos para comunicar alguna información en particular. Esto por ahí en términos prácticos, ustedes lo van a ver a los que les gusta el Fernet, cuando va a comprar Fernet a veces en un supermercado, ven que abajo de la etiqueta tienen como un espiral metálico medio cuadrado, ¿sí? Que parece como un chip eléctrico o electrónico. Bueno, eso es un dispositivo de RFID que cuando recibe una señal de radiofrecuencia es pasivo, porque no tiene batería, obviamente, ustedes lo ven, no tiene ninguna batería conectada, pero cuando recibe una radiofrecuencia de una frecuencia en particular, con una forma en particular, esa señal resuena, ¿sí? Ese espiral como que resuena justamente con esa frecuencia y emite una frecuencia de respuesta, ¿sí?
automáticamente, físicamente, sin una batería, simplemente es un reflejo, ¿sí? De esa señal de esa forma en particular. Bueno, y eso permite tener controles de RFID, porque permite identificar por medio de RF, de ahí el nombre, RFID, este tipo de chips. Bastante también conocido en la industria, mucho antes de que existe el concepto de IoT, por supuesto que hoy los abarca a todos. El tema de redes de sensores inalámbricos, WSN, también existe hace mucho. Esto, por ejemplo, cuando va para los que les interese, que juegan con Arduinos o que juegan con Raspberry Pi, por ejemplo. En general, ese tipo de nodos, si bien hoy caen dentro del paraguas de IoT, porque claramente con una Raspberry Pi o con un Arduino podemos hacer un poco de domótica, ¿sí? Podemos hacer cosas en casa que se automaticen. En realidad, cuando uno se conecta entre ellas por medio de Wi-Fi, por ejemplo, por medio de Bluetooth, está formando lo que siempre fue llamado WCN. ¿Sí? Las MANET son redes ad hoc móviles, ¿sí? Que generalmente era lo que se usaba mucho para que los autos se comuniquen entre ellos y es parecido a los WCN, porque usan protocolos inalámbricos como Wi-Fi o como Bluetooth, pero con nodos móviles, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene. Bueno, hablamos un poquito de nodos de domótica, hablamos de estas redes vehiculares, hoy se está hablando mucho de Industria 4.0, que es justamente meter toda esta idea de IoT y todo centralizado conectado en la industria. Y bueno, estamos hablando también de estos Cyber Physical Systems, que también es un concepto que existe hace bastante tiempo y a veces es poco acotado, ¿no? Entonces, bueno, entonces en realidad, sí, todos estos conceptos que venimos viendo se agrupan hoy bajo lo que es la IoT o el Internet de las Cosas. Y por supuesto es una gran, como verán, una gran combinación de técnicas, ¿sí? Físicas, de ingeniería, de computación, que trabajan un montón de cuestiones como procesamiento en tiempo real, ya nombramos esto de la Big Data. Hay cuestiones, por supuesto, de cuando hay semejante cantidad de datos disponibles de tantos dispositivos, hay una cuestión de inteligencia artificial en el medio, ¿no? De poder tomar decisiones en base a esos datos de manera autónoma, ¿sí? Y bueno, y por supuesto de todos estos términos tan modernos, digamos, que hoy nos están influyendo. Entonces vamos a ver un poquito el tema de lo que nos queda del tipo de redes, ¿sí? Tenemos redes de área amplia, metropolitanas y de área local. Ya lo nombramos un poquito, estas redes WAN o redes de área amplia. Estamos hablando de redes que cubren una área geográfica importante, ¿sí? Estamos hablando normalmente de decenas de kilómetros, ¿sí? Y hasta lo que sería alcanzar un país, ¿sí? O un continente. En general, el aspecto que tienen estas redes WAN es parecido a esto que lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Que son varios enrutadores conectados entre sí, que es un poco lo que estamos viendo acá esta figura celeste, ¿sí? Y después para cada uno de estos routers se conectan lo que son redes diarias local o LAN, ¿sí? Que son las que vamos a ver después. Pero las redes diarias locales fundamentalmente lo que hacen es tratan de ser como un tronco conector, ¿sí? Entre diferentes redes de áreas locales. Entonces tenemos enrutadores, que eran estos dispositivos que tenían como las cuatro flechitas en el medio de manera circular, son los que mostramos acá, y tenemos una red que conecta todos estos enrutadores y eso les permite a cada uno de las redes de áreas locales, cada una con su propio host, ¿sí? Dispositivo final o nuestra computadora, que acceder a los otros dispositivos. Entonces, obviamente, como esta es la imagen, una red de área local va a permitir interconectar varias redes hogareñas, ¿sí? Llamadas redes de área local o LAN. ¿Cómo se hace para enviar mensajes en una WAN? ¿Sí? En realidad, ¿cómo se hace para enviar mensajes en cualquier red? ¿Sí? Tanto LAN como WAN como lo que sea. ¿Sí? Acá lo vemos en el término de WAN, pero es importante empezar a verlo. Bueno, hay una cosa que se llama son algoritmos de almacenamiento y reenvío. Y funciona de la siguiente manera. Esto, un paquete que se envía en estas WAN, ¿sí? Sigue una ruta de enrutadores, que es una serie de pasos de enrutadores por los cuales seguir, ya lo vimos al comienzo. Y este paquete se tiene que almacenar enteramente en cada uno de los enrutadores. Por ahí, vale, quizás empezamos a entender un poco más que es un paquete. Un paquete es fundamentalmente un tren de bits, ¿sí? Que acotados, ¿sí? Estamos hablando depende el protocolo en particular, pero quizás estamos hablando de algunos pocos centenas de bits hasta algunos kilobytes, por ejemplo, ¿sí? Para formar un paquete. Y estos kilobytes tienen datos de usuario, ¿sí? Por ejemplo, cuando bajamos algún archivo, tiene un pedacito de ese archivo, cuando vemos algún video, tiene un pedacito de ese video.
Y además el paquete tiene información, una información extra que permite identificar ese paquete y permite hacer un trabajo de enrutamiento con ese paquete. Tiene un identificador, tiene un origen, un destino. Una cosa muy análoga a lo que sería una carta, ¿no? De un correo postal tradicional. Uno mete un papel donde uno escribe su nota, ¿sí? En esa carta, en un sobre, y en ese sobre uno mete información del destino, del origen, ¿sí? El nombre de uno, qué tipo de servicio postal uno quiere utilizar, y lo manda al buzón. ¿M? Entonces, el paquete tiene justamente estas mismas partes. Tiene una carga útil, que sería la carta misma escrita, o los datos de usuario, y tiene toda una información extra que ayuda a que esa carta pueda llegar a destino. El origen, el identificador de destino, ¿sí? El tipo de servicio que uno quiere usar. ¿Sí? Entonces, en general en los enrutadores, cuando llega uno de estos paquetes, lo que tengo que hacer es, tengo que recibir el sobre y tengo que ver en ese sobre hacia dónde va a ir ese sobre, y en función del destino final de ese sobre yo puedo tomar una decisión sobre cuál es el mejor próximo salto, a qué otro enrutador yo le tengo que enviar este paquete para que pueda llegar a su destino final. ¿Sí? El problema es que muchas veces para poder ver el sobre, yo tengo que recibir el sobre completo. Tengo que recibir el paquete completo. Si el paquete tiene 1 kilobyte, ¿sí? 1000 bytes, no me basta con recibir normalmente los primeros 10 bytes, sino que tengo que recibir los 1000 bytes completos de ese paquete para después poder abrirlo y poder ver hacia dónde tiene que ir ese paquete. Entonces el paquete se tiene que almacenar enteramente en cada enrutador, ¿sí? Que está en la ruta. Y bueno, ese paquete luego espera en ese enrutador, una vez que se recibió completo, en una cola, ¿sí? En una queue, en inglés, cola en inglés queue, vuelvo a decir que vamos a usar palabras un poco intercambiadas, y espera ahí que la línea de salida esté libre para que ese paquete pueda ser forwardeado o reenviado, también de vuelta. Vamos a estar usando indiscriminadamente forwarding en inglés, es reenvío en español. Se usa muchísimo la palabra forwarding en redes, así que es importante que la vayan teniendo en mente. Y esto es un poco cómo se ve esta pinta de almacenamiento y envío. Fijémonos. Acá tenemos una PC local con 3 paquetes para enviar, el 3, el 2 y el 1. Está conectado por medio de un cable a un enrutador, sí que es este dispositivo que está acá en el medio, y es un paquete que en este caso tiene un tamaño de... ¿sabes si está acá el tamaño? Bueno, no dice el tamaño, sí, L es el tamaño del paquete, perdón. Son 7.5 megabits, ¿sí? El paquete tiene L bits. En este caso L es 7.5 megabits, es un poco, sí, más grande de lo que veníamos diciendo. Eh, y ese paquete fluye por medio de este cable hasta llegar al enrutador de destino. ¿Qué sucede? ¿Por qué este paquete está como cortado a la mitad acá? Porque es un paquete celeste que está como cortado a la mitad acá y la otra pedazo que le falta está en el otro lado. Porque ese paquete de 7.5 megabits por segundo, ¿sí? Son 7.5 millones de bits, ¿sí? 7.5 por 10 a la 6 bits, eh, tiene que viajar por un canal que en este caso tiene una capacidad de transmisión de datos. En este caso es R bits. Es un canal que puede mandar 1.5 megabits por segundo. Esto es Mbps, que está acá. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada segundo yo puedo mandar 1.5 megabits por segundo. Entonces, si yo cuento 5 segundos, necesito 5 segundos, ¿sí? Para mandar el paquete completo de 7.5 megabits por segundo. A lo largo de esos 5 segundos, yo lo que si me pongo con una lupa y si tuviese alguna herramienta especial para poder ver qué pasa en ese cable, voy a ver miles y miles de bits pasando ceros y unos uno atrás del otro, ¿sí? Por medio de ese cable a lo largo de 5 segundos, ¿sí? Y en esos 5 segundos, ¿qué va a pasar? Va a pasar la cabecera de ese paquete con los datos que yo le decía de metadatos de información, va a pasar la información de usuario, ¿sí? La carga útil del usuario, y va a terminar ese paquete. ¿Sí? Estos son velocidades de datos, digamos, ejemplos para poder entender qué es lo que está pasando. Los enlaces y los tamaños de paquetes suelen ser bastante diferentes, pero esto permite entender el concepto. Entonces, de alguna manera, esta foto que estamos viendo acá, en realidad lo que nos muestra es que
de los 7.5 megabits del paquete han pasado, no sé, por ejemplo, dos nomás, ¿no? Hay dos que han pasado ya y todavía quedan para pasar, ¿sí? 5.5. Entonces, como que justo en esta foto está en el medio. Entonces, como decimos, la demora de transmisión de un salto, en este caso de 5 segundos. Tardo 5 segundos en enviar un paquete de 7.5 megabits a una tasa de 1.5 megabits por segundo. Pero bueno, este paquete, eso es lo que tardó en llegar al enrutador. Para llegar al destino final, voy a necesitar de vuelta otra vez ese tiempo, ¿sí? Obviamente, porque el destino final tiene que recibir el paquete también completo, ¿sí? Entonces, y en el enrutador no ejecuta el reenvío o el forwarding de ese paquete hasta no haberlo recibido de manera completa. Eso se facilita verlo cuando uno está trabajando en una red como la que vimos recién, un origen y un destino. Casi que no es una red, es simplemente un enlace con un nodo en el medio. Cuando empezamos a ver, agregamos un segundo nodo para trabajar, ¿sí? En este caso tenemos otra computadora B, que también envíe su paquetito de color azul. En este caso los azules son del nodo B, los verdecitos son del nodo A. Tenemos una tasa de canal, como la que teníamos arriba, pero ahora de 100 megabits por segundo, ¿sí? En este canal de la computadora del router. Y después tenemos de un router a otro router, tenemos 1.5 megabits por segundo, mucho menor que esto que tenemos acá, ¿sí? En este ejemplo que vemos acá. ¿Qué va a suceder entonces? Lo que va a suceder es que si realmente el nodo A y B están usando al máximo esa capacidad de transmisión de 100 megabits por segundo en sus conexiones locales, pues eh, la velocidad a la que va a estar entrando datos a este enrutador va a ser mucho más alta que a la velocidad a la que pueden salir esos datos por el cable, ¿sí? que sale del enrutador, que en este caso es 1.5 megabits por segundo. Cuando esto sucede, lo que también los routers tienen un buffer, tienen una memoria donde los paquetitos que van teniendo que salir se van acomodando y se van poniendo en fila para salir. De vuelta, como con la analogía con el servicio postal, es que básicamente va llenando el buzón de sobres, ¿sí? Y a medida que van pasando los carteros yo se los voy dando, ¿no? Pero los carteros en este caso, en este ejemplo, pasan, digamos, muy lentamente, entonces se me empieza a llenar de sobres el buzón de salida. Lo mismo pasa con un buffer de un enrutado y esa cola de paquetes se puede empezar a cargar de manera, digamos, notable, ¿sí? Y por ende llega un punto que me quedo sin memoria y si me quedo sin memoria el enrutador tampoco hace magia y no le queda otra que borrar paquetes, ¿sí? O los paquetes nuevos que le llegan simplemente no guardarlos en memoria o guardar el nuevo y borrar el viejo, ¿sí? Vamos a ver en la materia que hay diferentes estrategias de gestión de estas colas de datos, pero el problema es que sí o sí van a terminar perdiendo datos, ¿sí? Cuando estos buffers se llenan, y esto se da porque tenemos un cuello de botella en este nivel, ¿sí? Que impide realmente usar la velocidad de datos que estos hosts tienen contra este enrutador, ¿sí? Esto es un problema clásico de redes, ¿sí? Eh, que se puede solucionar por medio de diferentes técnicas, que son de las técnicas estas que vamos a estar viendo en la materia, justamente. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, hay protocolos que se encargan de solucionar esto y lo vamos a ver en la materia. Más allá del problema este de los cuellos de botella y la incapacidad de, digamos, de enviar datos generalmente a veces a la máxima velocidad posible, tenemos este tema de algoritmo de enrutamiento. Así que además de este tema de congestión, un poco que hemos visto recién, es que la decisión de cuál es el próximo camino a recorrer, ¿sí? En la filmina anterior veíamos que básicamente es muy lineal, tenemos nodos a la izquierda, computadoras, routers en el medio y destinos a la derecha. Entonces el camino que hay que seguir es de izquierda a derecha, no hay muchas dudas. Ahora el problema es, ¿qué pasa cuando hay varios caminos que conectan los rutadores? La pregunta es cómo respondemos, cuál es el próximo rutador al cual tengo que enviarle un paquete determinado y la herramienta que nos ayuda a responder esa pregunta son justamente los algoritmos de enrutamiento. Entonces, si yo tengo en cuenta todo, estos algoritmos de enrutamiento lo que hacen es, por supuesto, tener que ejecutar un cómputo para responder esa pregunta,
y tienen, por supuesto, una demora también que se suma a todas estas demoras que hemos visto. Entonces, detengámonos un poquito a ver cómo es como dicen en Estados Unidos, el big picture o la gran imagen de todo esto que estamos viendo. Veamos qué tipos de demoras hay en este tipo de redes. Este es el mismo ejemplo que vimos recién y tenemos los nodos A y B que envían un enrutador y ese enrutador envía al próximo paso. Hay una serie de demoras o eventos que terminan acumulando tiempo, ¿sí?, en lo que es la entrega del paquete desde el origen hacia el destino final, ¿sí? Claramente eso no es inmediato, no es que yo envíe un paquete y llegue inmediatamente del otro lado, sino que hay una serie de fenómenos que los que hemos estado discutiendo hasta recién, que hacen que esa demora puede llegar a ser significativa, ¿sí? Pero ser seguramente no cero, ¿no? No va a ser diferente de cero. Una demora que vemos acá, la demora total es esta demora nodal, ¿sí?, que le llamamos acá. Esa demora total está compuesta por diferentes elementos. El dproc es el procesamiento del nodo, que es el procesamiento, ¿sí?, del enrutador al recibir ese paquete, al abrirlo completamente, al chequear si ese paquete tiene errores, ¿sí?, y al tomar una decisión sobre el enrutamiento, sobre cuál es la próxima interfaz de salida eh, para ese paquete. Una vez que ese router decidió, hay otra demora más, que es la demora de encolado, que es la demora, el tiempo que ese paquete, ¿sí?, se espera en la cola de salida, potencialmente con otros paquetes, que es como vemos acá, por ejemplo, este paquetito verde que está al final, debe esperar que el paquete verde inicial y el paquete azul que le sigue sean enviados antes que él, para finalmente ese paquete poder salir y viajar hacia el próximo vecino. Eso es el DQ, es la demora de Q, es la demora de encolado, ¿sí? Y aporta otro valor más, ¿sí?, a la demora total del envío de información de izquierda a derecha en este caso. Además, cada cable, tanto estos cables como estos cables de acá, tienen una demora de transmisión, perdón, sí, de transmisión, por eso es dtrans. El dtrans es la demora que yo tomo en enviar un paquete en el cable. Como dijimos en el ejemplo anterior, un paquete de 7.5 megabits por segundo, de megabits tarda 5 segundos en ser enviado en un canal de 1.5 megabits por segundo, ¿sí? Esos 5 segundos que vimos antes es justamente el dtrans, es la demora de transmisión. Necesito 5 segundos de estar transmitiendo ese tren de bits para poder transmitir la totalidad del paquete, ¿sí? Esa es la demora de transmisión. Pero también está la demora de propagación, que es justamente eh, el tiempo que ese tren de bits tarda en llegar al otro lado, ¿sí? Fíjense que esto es otro fenómeno aparte y diferente, que es más allá del tiempo que yo tengo que estar transmitiendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, que son 5 segundos, el tiempo que el primer 1 que mando tarda en llegar al otro lado, también es un tiempo importante, y ese es el tiempo de propagación, que es cuánto tiempo tardó mi primer bit en llegar al otro lado del cable, ¿sí? Esa es otra demora que se agrega además de esto y tiene que ver generalmente con la velocidad de propagación del cable, que normalmente está muy cerca de la velocidad de la luz, lo cual es muy rápido. En algunos medios de transmisión es 2/3 la velocidad de la luz, pero cuando estamos hablando de distancias muy grandes, como estas redes de área amplia, que estamos hablando de decenas de kilómetros o centenas de kilómetros, en general esa demora puede llegar a ser representativa y también contribuye a la demora total, ¿sí?, de nodal, que es lo que vemos en este punto. Entonces, todos estos elementos contribuyen a la demora total eh, del envío de información de un lado a otro. Bueno, ya hablamos un poco de esto, ¿sí? Dijimos que estas redes de área amplia permiten conectarnos a nuestras casas por medio del sistema telefónico, ¿sí? Pues estos cables que están acá, ¿sí?, en general eh, representan un par trenzado, que es el que se usa para hablar por teléfono, y con esto nos conectamos a las oficinas centrales de los proveedores telefónicos en su momento, que hoy tienen la capacidad de diferenciar cuando hay un servicio de voz y cuando hay un servicio de datos, y ellos nos conectan a internet desde nuestras casas por medio de servicio telefónico o DSL. Ustedes van a ver, ya les dije, ya hablamos de esto al principio, que existen ADSL, en general se llaman porque son Asynchronous Digital Subscriber Line, ¿sí? Son asíncronos en el sentido
asymmetric, perdón, no es la de asíncrono, la es de asymmetric, de asimétrico, porque generalmente tenemos mucho más velocidad de bajada que de subida, porque normalmente queremos bajar cosas de Internet, ¿sí? Esto pasa en muchos servicios de proveedor de Internet final, eh, tienden a ser asimétricas. El caso del par trenzado y de ADSL, como es tan limitado la capacidad de ancho de banda que puede uno tener en su par trenzado telefónico, eh, se hace mayor uso del recurso para lo que es la bajada de datos respecto de la subida. Este es básicamente un ejemplo, digamos, de cómo se componen estas redes, ¿sí? El teléfono, un modem DSL, hay un splitter, y esto va a la oficina central, un aparato que se llama DSLAM, que es el que se encarga de mandar los servicios de voz a la red telefónica y los servicios de datos, sí, al ISP o el servicio de ISP. También dijimos que otro ejemplo de red de área amplia eran las redes de telefonía celulares, ¿sí? Que llegan a cubrir varios kilómetros, ¿sí? Y las redes de tecnología celulares justamente son celulares, se llaman así porque tienen esta forma de celda, ¿no? Hay una radio base geográficamente ubicada en lugares diversos y en función de dónde estemos nosotros, con nuestro auto, con nuestro dispositivo móvil, pues nos comunicaremos a la radio base que está más cercana, ¿no? Y después estas radios bases se conectan entre ellas a lo que es un Mobile Switching Center, por ejemplo, y ese Mobile Switching Center está conectado a la red de telefonía pública o a la red, sí, de conexión de datos también, a un ISP, ¿no? Entonces también la red de telefonía celular es otro mecanismo para poder llegar a conectarse a Internet. Entonces tenemos estos MSC, son unos elementos bastante conocidos, y tenemos estaciones base o radiobases, ¿sí? Base stations, por eso se llaman BS, que conectan a usuarios móviles en diferentes áreas geográficas. También, además de las DSL por cable telefónico y además de las redes de telefonía celular, existen también más recientemente redes que llegan directamente con el cable de fibra óptica a la casa. Ya los hablamos de esto, claro, ofrece este servicio en Córdoba y estructuralmente son muy parecidas, ¿sí? A las redes de telefonía de ADSL, pero en lugar de tener un cable de par trenzado de cobre, estamos hablando de cables de fibra óptica de mucha mayor velocidad. Las tasas de transferencia típicamente están en los centenas de megabits por segundo. Está bueno también revisar rápidamente qué sucede en Argentina. En Argentina, en general, hay dos puntos de conexión muy importantes a Internet, uno más importante que el otro, y el más importante de todo, quizás yo no he sentido nombrar, está en Las Toninas. Las Toninas está en Buenos Aires, sobre el mar, y Las Toninas es el punto en el cual prácticamente todos los cables submarinos que llegan a Argentina se encuentran o terminan en Las Toninas. Y son estos cables submarinos que vemos acá, que son cables bastante anchos. Fíjense, acá tenemos una foto con alguien con manos alrededor para entender una idea del tamaño. Y esos cables adentro llevan centenas o miles de pelos de fibra óptica, ¿sí? Así conectándose con otros continentes, Europa, Estados Unidos y otros ISP a nivel mundial. Y casi toda nuestra conexión a Internet en Argentina hoy sale por las toninas. Hay otro punto también por el lado de Chile, ¿sí? Que tiene mucho menor capacidad, pero también es un punto alternativo de salida. Y hay un pequeñito porcentaje de ancho de banda, ¿sí? Que es alrededor de 1% que sale por medio de comunicaciones satelitales. A pesar de que uno piensa a veces que los satélites están muy presentes en nuestras conexiones a Internet, la verdad que es bastante poco el aporte que hace, al menos para nosotros que vivimos en lugares con infraestructura, como una ciudad. Eh, y, pero se usan bastante poco y tienen con el fin último por ahí de conectar lugares más rurales, donde no hay un servicio de DSL, no hay un servicio de fibra óptica o hasta inclusive no hay servicio de telefonía móvil, ¿sí? Y ahí no queda otra que uno poner una pequeña antenita, ¿sí? Y conectarse con un satélite. Entonces, vimos las redes de área amplia, vamos a ver un poquito de redes metropolitanas. Hay dos tipos de redes metropolitanas, que puede ser por cables o tipo redes móviles. También ya un poco estuvimos hablando de esto. Em, Hay un tipo de red metropolitana también que está, en lugar de estar usando, digamos,
fibra óptica o además de estar usando par trenzado, hay una red que usa el tipo de TV por cable. Esta es la red coaxil. Es otro tipo de cable, un tercer tipo de cable, ¿sí? El que más usa FiberTel, clásicamente, que es el mismo que usamos para conectar la televisión al cable, ¿sí? Que es un cable negro, circular, que en el medio tiene un único elemento conductor de cobre y después tienen como, bueno, un aislante alrededor y por esto se llama coaxil porque es un cable que está en el eje, digamos. Y este cable tradicionalmente se usaba para transmitir señales de televisión y ahora se usa para transmitir también, además de la señal de cable, se usa para transmitir datos de usuario. La estructura también es la misma que habíamos visto antes. Generalmente en la casa, en el hogar uno tiene una splitter, conecta su televisor, hay un cable modem, ¿sí? Por el cual accede a internet, y ese cable en general llega a un elemento que se llama CMTS, que a su vez conecta con el ISP, muy parecido a lo que sucede con las redes de este tipo ADSL que habíamos visto. Lo único que hay una diferencia fundamental con las redes DSL es que todo el tramo de cable desde el CMTS hasta mi hogar es compartido con los otros vecinos. ¿Esto qué quiere decir? Que el recurso del dato y la velocidad se distribuye entre todos por igual. Y eso tiene que ver porque todos usamos el mismo cobre. Básicamente todo el mismo cobre termina conectando con todos los otros vecinos y la capacidad por ahí de compartirlo, ¿sí? Hay que dividirlo por la cantidad de usuarios conectados a ese cable y eso hace por ahí que las tasas de velocidades sean bastante menores en términos de usuario final, ¿sí? También hay un ejemplo que vale la pena nombrar, que hay como redes de telefonía celular de un poco de mayor alcance. Una de estas es WiMAX, que los que muestra un poco esta filmina, está tratado en el Tannenbaum. Es una red es una tecnología que va dejando de existir, digamos, WiMAX es en realidad está siendo, digamos, dominada por las redes 4G y 5G, LTE en particular, pero también existen, digamos, redes de telefonía móviles, ¿sí? A nivel metropolitano, así como las que hemos visto antes ya. Y por último tenemos redes diarias locales, ¿sí? Las redes diarias locales, lo que estuvimos viendo hasta hace un rato, es justamente las redes que tenemos nosotros en nuestro hogar, probablemente en nuestra empresa también, ¿sí? Entonces tenemos las LAN usadas en el hogares, ¿sí? O compañías, y las LAN se usan generalmente directamente ya para comunicar los dispositivos finales, ¿sí? Las PC, los notebooks, las celulares, ¿sí? Y poderlos conectar finalmente a Internet para poder cambiar información. Entonces, en general, hay dos tipos grandes de redes diaria local. Ustedes lo van a poder clasificar. Esto es un poco mucho más familiar, seguramente para ustedes. Y es que tenemos redes inalámbricas, donde tenemos un access point, ¿sí? Como un router Wi-Fi, comúnmente conocido, que conectamos por medio de radiofrecuencia nuestros dispositivos en casa, como los laptops y los celulares. Y también tenemos redes de área local con cableadas, ¿sí? Que típicamente la manera de cablear estas redes es por medio de un switch de Ethernet, ¿sí? Un switch de Ethernet que ya es un cable, también de par trenzado de cobre, que conecta las máquinas a este switch y a su vez este switch tiene una de las interfaces que conecta con el resto de la red, ¿sí? Lo mismo pasa con el access point de Wi-Fi. Del mismo access point de Wi-Fi suele salir un cable, típicamente Ethernet, por cierto, que se conecta con el resto de la red. Entonces, lo interesante de las redes diarias local es que cuando yo quiero conectar una computadora local con otra computadora local, el nodo concentrador, ya sea el access point o el switch Ethernet, cumplen las veces de enrutador local y conectan las computadoras entre ellas cuando hace falta, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si yo tengo un servidor de archivos en una de estas computadoras y yo quiero bajar algo desde esta otra, pues simplemente accedo a ese servidor de archivo internamente y en ningún momento tengo que salir hacia afuera, ¿sí? Fíjense que esto es muy parecido al concepto este que vimos de puertas de enlace, ¿sí? A nivel ISP. Básicamente esto podría ser una puerta de enlace hacia afuera que la uso cuando tengo que salir hacia afuera y cuando no tengo que salir hacia afuera no la uso. Ahora, si yo desde esta computadora me meto a YouTube y para ver un video, el servidor de YouTube no va a estar en mi red de local, no va a estar ni acá ni acá, sino que va a estar en Internet. Entonces el switch de Ethernet va a saber
redirigir esa información y lo va a enviar por medio de esta puerta de enlace hacia afuera, ¿sí? Tanto lo que es Wi-Fi como Ethernet están estandarizados, ¿sí? El estándar de Wi-Fi es el 802.11 y Ethernet tiene su estándar también. Y son protocolos estándares que obviamente se usan muy ampliamente en nuestros hogares. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado Wi-Fi y Ethernet anteriormente. Una propiedad muy particular de esta red local, que ya lo vimos, lo discutimos cuando vimos los diferentes tamaños de redes, es el tema de la difusión, ¿sí? O el broadcast. Como son redes físicamente muy próximas y muy pegadas, en general, si una máquina envía un mensaje, los demás también tienden a recibirlo, ¿sí? Sobre todo esto se cumple en las redes inalámbricas, donde cuando una máquina emite una señal, en general las otras también la escuchan. Simplemente hay un mecanismo que permite que las otras máquinas, cuando reciben esa señal inalámbrica, puedan detectar que ellos no son el destino final y simplemente la ignoran, ¿sí? Pero en general todos la escuchan, todos se escucha con todos. Entonces, eso por un lado es una desventaja porque se comparte el recurso, porque mientras uno está transmitiendo el otro no puede transmitir, eso es una desventaja, pero por otro lado la ventaja es que las máquinas pueden, en principio, mandar mensajes a todas a la vez, o hacer estos mensajes de broadcast, o hacer estos mensajes de quiero anunciar, quiero mandar un mensaje a todas las otras, a todas las otras máquinas, pueden hacer algún uso de este sistema de broadcast. O también el caso particular de multicast, que es en lugar de mandar a todas las otras máquinas, puedo mandar a un subgrupo de las otras máquinas, ¿sí? Por medio de esta capacidad de difusión que son muy típicas de las redes de área local. Se podrán imaginar que un problema muy clásico que sucede en estos casos es que si yo envío un paquete, ya sea por medio de RF, por medio de cable, y todas las otras demás máquinas me escuchan, puede pasar un problema, que es que otra máquina transmite al mismo tiempo que yo, ¿sí? Ese caso donde dos o más máquinas transmiten al mismo tiempo, genera dos paquetes que estén volando en el caso de las redes inalámbricas por los aires, digamos, básicamente, la señal de los dos paquetes estén en el aire al mismo tiempo, y esto haga que esas señales se interfieran mutuamente y se terminen destruyendo mutuamente, por supuesto. Esto que destruyendo quiero decir de que si hay una PC que quiere decodificar alguno de esos dos paquetes, no va a poder porque el otro paquete fundamentalmente es interferencia y ruido, y eso hace que ese ruido, digamos, no se pueda recuperar la información de ninguno de los dos finalmente, ¿sí? Esto, por supuesto, es un efecto negativo y es un efecto que uno quiere evitar, y esto se llama colisión. Eso es una colisión de los dos paquetes y los mensajes colisionan y no se pueden decodificar, ¿sí? Por ahí, acá dice se dañan, pero técnicamente no se dañan, es simplemente que el ruido termina siendo tan alto que no se pueden decodificar. Entonces, generalmente lo que tratamos de hacer en la capa de red local por medio de Ethernet o de Wi-Fi es justamente evitar estas colisiones. Queremos los mecanismos que vamos a ver de Wi-Fi tratan de evitar o minimizar estas colisiones. Entonces, bueno, esto termina siendo nuestra red hogareña típica, ¿sí? Realmente al principio de la charla hoy estuvimos hablando mucho cómo conectamos nuestro módem hacia afuera, cómo es la estructura de Internet acá afuera, ¿sí? En las áreas metropolitanas, en las redes de área amplia, que son, digamos, redes de mucha mayor distribución geográfica, a una red ya hogareña, ya dentro de una casa tenemos este tipo de routers inalámbricos, perdón, este de acá, tenemos routers inalámbricos, que son tipo de redes de difusión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, velocidades de Wi-Fi típicas de 54 megabits por segundo, es una tasa de datos bastante clásica. Tenemos un enrutador interno que nos permite reenviar pues, datos internamente en nuestro hogar si así lo necesitamos, si no tenemos que salir afuera, ¿sí? Ya sea por una red inalámbrica o en este caso una red cableada. Y cuando hace falta salir afuera, por ejemplo porque accedemos a YouTube, porque accedemos a algún servidor externo, pues esos datos vuelan hacia afuera, ¿sí? Por una puerta de enlace, por medio de este enrutador que tenemos en nuestro hogar. Y así es como terminamos saliendo finalmente a Internet. Las redes de acceso empresarial no son muy diferentes que las redes de hogareñas que vimos recién. La única diferencia en general es que escalan en cantidad de dispositivos mucho más, ¿sí? Hay muchas más estaciones y generalmente muchas más computadoras conectadas, ¿sí?
tenemos un enlace a un ISP de mayor capacidad y en muchos casos estas empresas también ya tenemos servidores corriendo internamente, ¿sí? En las redes empresariales. Esto sí es una diferencia de una red hogareña, que si bien nosotros podemos poner un servidor en una red hogareña, en general la performance que ese servidor puede tener es relativamente baja por un hecho fundamental y clave, y es que los servicios de ISP que llegan a los hogares son de baja velocidad, y no solamente son de baja velocidad, sino que también son asimétricos. Esto ya lo discutimos, pero el uso estándar de una red hogareña es, nada, ver algún de streaming de video, ver alguna película en Netflix, acceder a mails, y generalmente el patrón de tráfico que ese tipo de comunicación tiene es mucho más demandante para la bajada de datos que para la subida. Ustedes imagínense bajar un video de gigabytes, ¿sí? Es mucho más frecuente que subir un video de gigabytes en el uso hogareño. Y eso hace que si yo pongo un servidor en mi casa y alguien quiere bajar cosas de mi servidor, el patrón se invierta, ¿sí? Y mi servidor es el que tiene que enviar cosas hacia la red de alta velocidad, y esto no se puede en general lograr en redes hogareñas. Ahora, en redes empresariales, estos ISP, ¿sí? Que vemos acá, que son ya ISP de mayor escala, sí permiten hacerlo porque ofrecen comunicaciones del tipo simétricas, ¿sí? Eso quiere decir que tienen la misma velocidad de subida que la misma velocidad de bajada, ¿sí? Por ejemplo, iPlan, que es uno de los ejemplos que nombré, provee este tipo de conexiones. Y eso me permite a mí, en mi empresa local, tener servidores que den servicio a gente del Internet, que viene de acá afuera y accede a servicios de mis servidores, como mail, como una dirección web, como lo que sea, ¿sí? Esta es un poco una diferencia por ahí que existe entre las redes empresariales y las redes locales. Y fíjense que así volvemos, entonces, casi a lo que habíamos empezado al principio de la clase, que es a cómo está formada Internet. Internet está formada por redes diarias locales conectadas a ISP regionales, que a su vez esos ISP regionales tienen un router que se conectan a ISPs de Tier 1 o ISP globales, ¿sí? De gran escala, ¿sí? Que a su vez conectan a otros ISP de menor escala, como redes de comunicaciones móviles, y en muchos casos estos grandes data centers, como dijimos de los proveedores de contenido como Google, se encuentran conectados directamente a estos ISP, ¿sí? De mayor jerarquía, ¿no? Entonces fíjense cómo de repente toda esta estructura de Internet, digamos todo lo que estamos viendo hoy, se corresponde y tiene sentido, ¿sí? Y tenemos redes WAN, redes LAN y redes MAN, ¿sí? Del área, repito, son redes de área local, metropolitanas y de área amplia, todas conectadas y trabajando, digamos, y conectando lo que hoy conocemos como Internet. El último concepto para la clase de hoy, que quiero que revisemos, es el tema de protocolos, que lo nombramos a lo largo de las filminas, pero no lo vimos en detalle y no definimos exactamente qué es un protocolo. Bueno, porque lo bueno es que hasta ahora ya tenemos una idea general de bien cómo es el hardware, digamos, cómo está conectado a Internet, cómo es el tema del hardware, pero lo que no estamos hablando, y vimos inclusive también el tema de aplicaciones y proveedores de contenidos que corren sobre ese hardware, pero nos está faltando la parte del medio, del sándwich, que es cómo fluye la información, ¿sí? En términos de protocolos por sobre esta red, ¿sí? Em, ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es fundamentalmente un conjunto de reglas preestablecidas que dos o más entidades deben seguir para comunicarse, ¿sí? Un lenguaje de comunicación como el español es un protocolo, porque estoy usando una serie de palabras que ustedes me entienden. ¿Por qué me entienden? Porque hay una serie de reglas que ustedes ya conocen, ya saben que es un verbo, ya saben lo que es un sustantivo, ya saben, digamos, las reglas gramaticales que yo estoy usando para hablar. Por ende, tenemos un conjunto de reglas preacordadas y ustedes ahora me pueden escuchar a mí y entender lo que digo. Eso es porque tenemos un protocolo en común. Otra cosa, además de la gramática, digamos, y la semántica del protocolo, es el conjunto de acciones que vamos a tomar. En este caso, ustedes me están escuchando a mí, ustedes no pueden hablar porque me están escuchando offline, pero yo estoy hablando, pero si estuviésemos sentados todos en una mesa, hay un protocolo que dice que si uno habla, el otro no habla, ¿sí? Porque si no, nos interrumpimos. Esa regla tan básica, tan tonta como suena, es una regla de comunicación, ¿sí? Que permite justamente que no hablemos todos al mismo tiempo
para que no haya ruido y podamos entendernos. Interesantemente, este efecto de hablar todos al mismo tiempo genera el mismo problema que vimos hace un par de filminas atrás con el tema de las colisiones. Si, si hay dos computadoras que transmiten al mismo tiempo, hay mucho ruido en el canal y esos dos paquetes probablemente no se puedan decodificar. Lo mismo sucede con la voz en vivo, que es la que tenemos nosotros. Si dos o más hablamos al mismo tiempo, el otro no puede entender qué está sucediendo. Fíjense que no es muy diferente y por eso necesitamos estos protocolos, que son un conjunto de reglas que nos dicen qué es lo que tenemos que hablar, cuándo lo tenemos que hablar y para preguntas específicas, como por ejemplo qué hora es, ya hay una respuesta específica esperada o en un formato esperado, ¿sí? Para poder entenderlo. Esto es un protocolo a nivel humano. A nivel informático, a nivel computadora, pues es lo mismo. Hay protocolos, por ejemplo, de inicio de sesión, ¿sí? O de inicio de conexión, donde yo le pido una conexión a un servidor me responde adelante, inicio la conexión, le pido, bueno, mándame tal archivo con un identificador determinado y el servidor me manda tal archivo de respuesta. Esto es un protocolo de computadoras muy parecido a lo que nosotros hacemos en nuestras vidas cotidianas con nuestras voces, pero con computadoras. Entonces, el protocolo, por ahí para entender, es el conjunto de reglas que dominan una comunicación. Y vamos a ver que hay protocolos de muchísimos tipos y de muchísimos niveles. Hay protocolos de alto nivel, como por ejemplo puede ser este que vimos acá, que es mándame este archivo y yo recibo ese archivo. Después hay protocolos de muy bajo nivel, que son por ejemplo protocolos de Wi-Fi, como lo que estuvimos hablando, que tienen como objetivo evitar las colisiones. Entonces, que es más parecido al problema de que no hablemos todos al mismo tiempo. También eso es un protocolo, porque es un conjunto de reglas que rigen el comportamiento de las computadoras que usan Wi-Fi para evitar colisiones, ¿sí? Y el protocolo que vimos acá de archivo es un protocolo de alto nivel que indica cuáles son las reglas y procedimientos para poder bajar un archivo de un servidor que hable ese mismo protocolo, ¿sí? Entonces, estos protocolos, por supuesto que se materializan en software, ¿sí? De hecho, existen lo que se llaman stack de protocolos. TCP/IP es uno de los más conocidos. Todas las computadoras del día de hoy, todos los sistemas operativos tienen un stack de protocolos, que se llama stack porque son varios protocolos apilados y usamos cada protocolo en cada condición que haga falta, digamos, de cada nivel que haga falta. El protocolo más popular es el protocolo TCP, ¿sí? Que, como dijimos, TCP quiere decir Transfer Control Protocol, es uno de los protocolos más importantes que lo vamos a estudiar en la materia y también más importantes del Internet a nivel histórico. Fue uno de los primeros protocolos que funcionaron en Internet. Y además de tener un conjunto de reglas, tiene también, por supuesto, un formato específico, ¿sí? Como dijimos, ustedes tienen que entender las palabras que yo hablo para poder entenderme. Bueno, si su computadora usa TCP, pues va a tener que entender una serie de campos, ¿sí? De formato en el paquete de TCP para poder operar con ese paquete, ¿sí? Para poder operar con ese dato. ¿Se acuerdan que les dije que un paquete no es muy diferente que un sobre, digamos, con una carta adentro? Y en el sobre agregamos un montón de información? Bueno, todos estos campos que están acá arriba, fíjense, puerto de origen, puerto de destino, número de secuencia, número de confirmación, acá tenemos varias banderas, tamaño de ventana, tenemos un checksum que es como un sello, digamos, que permite chequear si este paquete está roto o no, alguna bandera de urgencia, opciones y después datos. Acá en datos es donde está justamente el dato de usuario, que es la carta que yo quiero mandar, la información que yo quiero mandar, el pedacito de archivo que yo quiero mandar. Todo lo demás es cabecera y todo lo demás es información que se usa en el protocolo mismo, digamos, ¿sí? Ya vamos a ver en la próxima clase cómo es este tema de las cabeceras y cómo es que funcionan. Entonces tenemos varios tipos de protocolos de comunicación, ¿sí? Y los protocolos definen el formato, el orden, básicamente las reglas, ¿sí? De estos mensajes y cuáles son las acciones que hay que tomar ante cada una de estas situaciones. Bueno, y con esto terminamos esta primera clase de introducción. Si esta es la parte 1 de la introducción, va a venir una segunda parte después, que es donde vamos a ver un poco más, meternos en detalle dentro de los protocolos.
Pero en este primer instancia lo que queremos lograr es que ustedes entiendan cómo es la arquitectura de hardware, digamos, que está, cómo está con todo conectado, por qué estamos conectados. Vimos ejemplos, sí, de redes de diferentes dimensiones geográficas, diferentes tipos de cables, vimos. Lo comentamos cómo están organizados los ISP. Tenemos, bueno, ya una idea general, ¿sí? De cómo es el objeto de estudio que tenemos ahora. Y ahora a partir de la clase que viene nos vamos a empezar a meter en los detalles de los protocolos, que es justamente la cuestión más importante de la materia a la hora de tener que formar redes, ¿sí? Y sistemas distribuidos, como se llama la materia. Esto fue el tema de hoy, espero que les haya interesado y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias por escuchar y por la paciencia.